que tenía pues también esta habilidad. Bueno, pues voy ahora a recibir un privilegio para mí al consejero presidente del INE, doctor Lorenzo Córdoba, bienvenido. ¿Qué tal, Leonardo? Un gusto grandísimo de saludarte. Oye, pues debo decir que me quedé inquieto con la última parte de tu discurso al abrir este foro que en la Cámara de Diputados rediscute el tema. Ellos hablan de reforma del Estado, tengo la impresión que están más preocupados por una reforma electoral, pero me encantaría que compartieras con el auditorio tu inquietud, doctor. Gracias, Leonardo. Mira, yo lo que quiero transmitir, lo que quise transmitir y lo que me importa transmitir es que nos hemos enfrascado en una serie de reformas electorales que han ocupado los últimos 40 años de vida política del país, y todas estas reformas han tenido un propósito muy específico: abrir un sistema de partidos que estaba cerrado y que era excluyente, abrir la representación paulatinamente a la pluralidad política, hacer cambios en los procedimientos, en la institucionalidad electoral, para que el voto se cuente bien y sea y tenga consecuencias, que sea contado, o se cuente y sea contado, como se decía, condiciones de equidad en la competencia, tanto en el financiamiento como en el acceso a la radio y la televisión. En fin, hemos venido construyendo lo que hoy tenemos a lo largo de muchas décadas, y los resultados están a la vista. Las elecciones de 2018 y las elecciones de apenas hace un par de semanas, del 2 de junio, son elecciones que por primera vez desde hace mucho tiempo no han sido contestadas. Es decir, son elecciones que están siendo reconocidas y que están funcionando para que la pluralidad política se exprese y podamos cambiar nuestros gobiernos de manera pacífica. Si eso funciona, tengamos solo cuidado en que al intentar cambiarlo y hacer alguna adecuación, algún ajuste, no vayamos a echar a perder lo que hicimos, porque en la democracia, que es un poco la idea, así cerraba mi intervención a esto que te refieres, Leonardo, la democracia es un proceso que puede ir para adelante y que puede implicar una consolidación, un fortalecimiento pero también al revés, ¿no? De la misma, pero también al revés. La historia nos enseña muchísimos casos de democracias que cuando se planean mal o se hacen mal los cambios a las reglas del juego, van para atrás. Podemos perder, si no hacemos las cosas bien, lo que hemos conquistado, y que hoy no es un problema. Estamos en una reforma que por primera vez, o ante un intento de reforma que por primera vez, Leonardo, tú me ayudarás, tú tienes una memoria histórica privilegiada, conoces bien nuestro país. En los últimos 40 años, todas las reformas electorales siempre las habían pedido las oposiciones, siempre había un problema por resolver. Hoy estamos por primera vez ante una reforma que no tiene un gran problema detrás que queramos resolver. Entiendo el tema de los costos, y se vale atenderlos. Nadie quiere democracias que sigan, un sistema electoral que siga costando lo que cuesta. Podemos abaratarlo, pero cuidado con abaratarlo demasiado, porque podemos perder lo que ya conseguimos, y entonces sí estaríamos en un problema. Ese es el sentido, esencialmente, Leonardo. Porque bueno, siempre había habido una idea, detrás de cada reforma electoral, una idea que la alentaba, ¿no? Primero hubo las reformas mayoritarias hechas desde el poder para ampliar la representación. Tú recordabas la de Reyes Heroles, después vino la generación de las reformas de consenso, las grandes reformas, algunos la llamaban la definitiva, ¿no? La de 96. Entonces, la de 96, exactamente. Tú has escrito sobre el particular. Después vinieron como las reconciliadoras o restauradoras, después de las elecciones del 6, o las eficientistas como la del 14, pero sí, esta no le veo como propósito, o no sé qué plan pelea, y me parece una pésima idea que con tantos frentes abiertos nos metamos a una discordia republicana, y cuando frentes abiertos te hablo hasta de la revocación de mandato, Lorenzo, a una reforma electoral que genere sospecha de inequidad. Mira, es que ese es el gran problema. Nos pasamos muchísimo tiempo trabajando las condiciones de la competencia. Y hoy lo vemos, tengamos en presente las elecciones del 2 de junio pasado. Claro que hay un partido, el partido en el gobierno, Morena, que ganó las 2 gubernaturas. Pero si dejas de lado las gubernaturas, que sin duda son la joya de la corona,
y te vas al plano, digamos, municipal o de las diputaciones que se eligieron, la verdad, hay una pluralidad política que hay que reconocer. Tamaulipas arrasó el PAN. Claro, en Tamaulipas arrasó el PAN, en Durango el PRD, el PRI y el PAN fueron partidos mayoritarios. En Aguascalientes Morena es tercera fuerza, en Quintana Roo Morena tiene una preeminencia. En fin, la misma Puebla tienes una, digamos, principio de pluralidad innegable, la geografía electoral es clara, ¿no? Ese es el punto. Y si eso ocurre es porque en las elecciones en México hoy cualquiera de los contendientes puede ganar. Es decir, si generamos unas condiciones de cancha pareja, procurando tanto en el financiamiento como en el acceso a los medios de comunicación, como la fiscalización con la que auditamos a los partidos, digamos así, un esquema de equilibrio que permite que el juego democrático se lleve a cabo bien. Dicho eso, ¿se puede mejorar? Por supuesto que se puede mejorar. ¿Se pueden abaratar los costos de las elecciones? Por supuesto. Sobre la mesa ya pusimos una primera provocadora, sin duda, pero una idea que es consistente. ¿Por qué no vamos pensando, dado que tenemos sistemas que son blindados, etcétera, en avanzar hacia el voto electrónico? En el del PREP nadie se queja. Bueno, ¿por qué no vamos pensando en ir a una solución, la de la urna electrónica, que podría, según cálculos preliminares del Instituto Nacional Electoral, implicar ahorros de varios miles de millones de pesos, eventualmente hasta 4,000 millones de pesos, porque lo que hoy hacemos en trabajo de campo, buscar a los ciudadanos que son los que cuentan, reciben y cuentan los votos, capacitarlos, imprimir boletas, actas en papel seguridad, etcétera, etcétera, sería innecesario. Oye, no estoy diciendo que eso es inevitable, pero discutámoslo. No pretendamos, para abaratar costos, desmantelar una estructura y un conjunto de procedimientos que hoy funcionan y que nos están dando paz pública, que no nos están convirtiendo a las elecciones en un problema como lo eran en un pasado relativamente reciente. Hace 30 años, probablemente el principal de nuestros problemas como sociedad era justamente que las elecciones no eran confiables y que generaban inestabilidad política, conflictividad, como la que vivimos, por ejemplo, después de las elecciones de 88. Hoy eso quedó muy atrás, ¿no? Sí, sí. No, hoy el proceso de legitimación, o sea, los que mandan claramente tienen el título de legitimidad para hacerlo, y eso es producto del sistema electoral. Oye, el tema de la integridad del voto, el último seminario que hizo en México Kofi Annan, ese fue el tema de discusión, o sea, con los tiempos de incidencia rusa y los hackers y todo lo demás, esta idea que, digamos, viajó muy bien en los años anteriores, empezó a encontrar complicaciones, o sea, el voto electrónico, porque finalmente nuestro sistema es muy barroco, es hijo de la desconfianza, pero finalmente pues es un sistema que garantiza la integridad, Lorenzo. Sin lugar a dudas, mira, déjame incluso decírtelo así, tan la garantiza, Leonardo. Tú acabas de mencionar un tema que es fundamental, el de la desinformación, de las noticias falsas, que tan nuestro sistema funciona, que hoy México, el mexicano, es un sistema electoral prototípico, es decir, es un modelo de combate a la desinformación que es reconocido en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en prácticamente todo el mundo. Cuando tú hablas de del combate a la desinformación en elecciones, tú estás hoy teniendo dos grandes tendencias a nivel global, Leonardo. Uno es lo que algunos llaman el modelo francés, en donde las noticias falsas, quien propaga una noticia que no tiene veracidad, comete un delito. Estoy hablando de un crimen penalmente sancionado. El otro modelo es el modelo mexicano que ensayamos en 2018 y también en las elecciones de este año, el que fue muy exitoso, que apuesta por combatir la desinformación con información, es decir, generando notas oportunas, desmentidos a las noticias falsas muy puntuales, muy fáciles de comprender, ampliamente difundidos, etcétera. Es decir, en términos de integridad electoral, yo creo que las dos últimas elecciones son, y así hay un reconocimiento a nivel global, en temas de participación de las mujeres, de representación política de género, de fiscalización, que pues nos coloca en los primeros, digamos, niveles en términos del ranking de elecciones con integridad a nivel mundial. Dicho eso, ¿podemos abaratarlas? Claro que podemos abaratarlas. El punto es que el abaratamiento de las elecciones nunca pierda de vista algo que es lo fundamental en esta materia, Leonardo: la certeza.
Elecciones baratas que no generen certeza como las que hemos logrado hacer, el peor no vale negocio la que pena. vamos a hacer. Es el peor negocio que podemos hacer, y ese es simple y sencillamente una advertencia. Y con un dato final, Leonardo, que no solo lo dije, lo mencioné yo ayer, sino además, y hay que reconocerlo, lo dijo la secretaria de Gobernación. Cualquier cambio a las reglas del juego tiene que privilegiar y maximizar el consenso de los actores políticos. Porque si las reglas del juego democrático se imponen por una mayoría, aunque sea una mayoría legitimada, etcétera, etcétera, lo que vamos a hacer es, en el siguiente ciclo electoral, tener un problema. Porque hay quien pierda, eventualmente, que puede decir, con esas reglas no podía ocurrir otra cosa. No, qué bueno y eso que ya lo también dijo, lo rebasamos. porque sería bueno sacar los discursos de una reforma electoral, incluso la integración de un órgano que no tuvo el consenso, los discursos de los que hoy son mayoría, diciendo que es absolutamente inconveniente. Pero no te me vayas, Lorenzo, tengo dos preguntitas más. Uno, está este asunto de un eficientismo simplón que yo en los últimos días he oído en algunos legisladores, que es, gastemos menos dinero. Bueno, sí, que el financiamiento a los partidos baje. Yo me sigo preguntando si están dispuestos a que también en los estados se reduzca el financiamiento a los partidos de tal manera que haya una sola bolsa. Y la otra, esta idea sí también muy general, de que si tenemos cine, ya para qué queremos soples. Te pregunto si es tan sencillo. Déjame empezar por el tema de los soples. Reducir las cartografías locales y la cartografía nacional, me refiero a los distritos donde votamos los mexicanos, de una manera automática, o ese es un procedimiento complejo. Mira, respecto a lo primero, coincido con lo que estás diciendo. Se habla mucho del dinero de los partidos y siempre se piensa en el financiamiento federal, pero nos olvidamos que en el ámbito local, como bien dices, Leonardo, los partidos políticos están recibiendo un monto igual prácticamente a lo que reciben, con un problema, ese financiamiento llega de los erarios locales, no fluye con la oportuna rapidez que debería, y además abre una tentación que es poco conveniente. Es decir, que dado que el financiamiento viene de los gobiernos locales, pues se abre la posibilidad, digámoslo así, de que ese financiamiento se convierta en problemático, es decir, que haya una especie de captura, digámoslo así, de las estructuras locales, de los partidos, porque dependen de ese financiamiento, que por cierto es el que menos se ve y el que menos se conoce. Déjame darte además, y el que peor se maneja, un dato. De las multas que el INE le aplica a los partidos en materia de fiscalización, de malos manejos financieros, el 65% corresponde a los manejos del dinero local y solo el 35% al nacional. Yo creo que hay que pensar, si vamos a reducir el financiamiento, pensar ante todo en reducir eso que es gravosísimo para los erarios estatales, que es el financiamiento local. Y respecto del otro punto, OPLES sí, OPLES no. Mira, yo te lo digo así, te lo digo conociendo esta estructura. Hay quien dice, no son necesarios los OPLES porque el INE tal como está puede hacerse cargo de su trabajo. Eso te lo digo con todas las letras, es imposible. Para que el INE pudiera hacerse cargo de lo que hoy hacen los OPLES, el INE tendría que crecer, y al crecer el INE se van a incrementar los costos. Entonces yo lo que digo es, pensemos muy bien lo que vamos a hacer, porque no es una fórmula mágica, menos instituciones igual a menos costo. No es necesariamente así. Alguien podría decir, pero ustedes hicieron la elección de Puebla solitos y se pudo. Claro, pero teníamos solamente la elección de Puebla enfrente en esa entidad. En 2021 vamos a tener elecciones de las 32 elecciones locales junto con las elecciones federales. Y una de dos, o hacemos unas o hacemos otras. Y si queremos hacer las dos, tendríamos que crecer nuestra estructura. Tú ponías un ejemplo, el de la cartografía. Vamos a homologar así como, sin más, los distritos locales con los distritos federales. Bueno, pues tenemos un pequeño problema en algunos estados. En Campeche y en Colima solamente hay 2 distritos federales. ¿De qué tamaño van a ser los congresos locales? ¿De 2 diputados? Porque tendríamos que homologarlos. Y uno de mayoría, digo, uno de proporcional. Es absurdo. Oye, a mí me parece absurdo. Otro problema que te lo dejo sobre la mesa. Hay alrededor de 1.700 elecciones municipales, porque el resto de las elecciones municipales se resuelven por usos y costumbres. ¿En dónde se van a contar los votos de esas elecciones municipales? Porque hoy se encuentran en consejos municipales de los organismos públicos locales electorales. Mira. ¿Quién los va a contar en el INE? Los distritales. ¿Y cómo le vamos a hacer en municipios como Monterrey, en donde hay 3 distritos federales del INE? Es decir, no es tan sencillo, Leonardo, y lo que yo digo es,
como dicen los anglosajones, si algo funciona, ¿para qué lo arreglas? Avancemos a una reforma que abarate costos, hay modos de hacerlo, pero no reinventemos algo que funciona bien hoy y que no sabemos si en lo que se reinventa seguirá funcionando y dando los resultados que hoy tenemos, ¿no? Absolutamente, creo que es el argumento contundente. Finalmente te pregunto, ya en otro momento, si quieres profundizamos en el tema, el PND dice, el Plan Nacional de Desarrollo, que hacia finales de este sexenio, y lo liga a los temas de seguridad, todos los mexicanos tendremos una cédula de identidad. Estoy seguro que es un trabajo complejo, el INE está en condiciones de explicarnos cómo funciona un registro y la complejidad técnica que esto supone. ¿Ustedes han hablado con el gobierno federal de manera que la credencial que hoy usamos para votar juegue el papel o se convierta para todos los efectos en esa cédula de identidad y de alguna manera reconozcan que ese presupuesto que le trasladen a ustedes efectivamente hace un servicio a la nación completa? Y mira, estamos en pláticas, todavía no hay ninguna definición. Nosotros lo que hemos planteado es ¿para qué queremos, sobre todo en tiempos en los que no hay que gastar dinero en cosas innecesarias ni en duplicidades, ¿para qué queremos una cédula de identidad si todos los mayores de 18 años ya la tenemos? Se llama credencial para votar con fotografía. ¿Cuál es el punto? Cambiar el nombre, se le cambia el nombre, pero ya hay una inversión importantísima, hay una confianza de las y los ciudadanos, hay una confianza de los bancos, de los notarios, de los transportistas, en que este es un documento confiable de identidad. Es más, hoy estamos utilizando sin ceder, sin transferir los datos que los ciudadanos le confían al INE, estamos utilizando esa base de datos, que es la más grande del país, con datos biométricos, para combatir el robo de identidad a partir de mecanismos de lo que llamamos de autenticación. Es decir, tu banco, me dices que tienes una credencial del INE, en tiempo real yo te digo si es válida o no. Pones la huella del cliente y en tiempo real yo te digo si esa huella coincide con el registro que yo tengo sin vulnerar la información. Tú me vas a decir, claro, pero el problema son los menores de 18 años, los chicos de nuestro país, chicas y chicos de nuestro país. A ver, yo te lo digo así, si queremos ahorrar dinero, si no queremos despilfarrar dinero, porque construir una cédula desde cero sería costosísimo. Hay quien habla de más de 50,000 millones de pesos. ¿Cuánto cuesta al año el registro? Mira, el registro federal de electores cuesta alrededor de 3,800 millones de pesos. Eso es lo que nos cuesta, como Estado mexicano, a través del INE, expedir alrededor de 16 millones de credenciales y resguardar con todos los mecanismos de seguridad una base de datos de más de 90 millones de registros. Dicho lo cual, nosotros ya tenemos la infraestructura, tenemos cerca de 1,000 módulos en donde credencializamos a lo largo y ancho del país. Tenemos un personal profesional capacitado para esta función, tenemos sistemas informáticos, hardware y software, en fin, tenemos una experiencia y además tenemos la confianza de más de 90 millones de mexicanas y mexicanos que han depositado sus datos con nosotros. ¿Qué nos faltaría para credencializar a los menores? Pues nada, más que tener una base legal, utilizar nuestros módulos. A partir de los 16 años, el costo, claro, pero incluso desde menos, Leonardo, el único costo que tendría que el INE hiciera ese trabajo es el costo del plástico que se emitiría, que hoy por hoy es alrededor de 60, 70 centavos de dólar por plástico, es decir, es un costo marginal. La manera más sencilla de utilizar el aparato que hoy tiene el Estado a través de un órgano autónomo como el INE, pues es que nosotros credencialicemos a los menores y que, pues en ese sentido, se disponga de muchos recursos que en otro sentido se gastarían en esto para lo que son las prioridades nacionales. Dicho en pocas palabras, Leonardo, nosotros somos un órgano autónomo del Estado y somos muy celosos de nuestra autonomía, pero no somos un ente autárquico, es decir, sabemos que somos parte del Estado y tenemos que generar sinergias para que pues, las otras instituciones públicas y eventualmente privadas que prestan servicios a la sociedad puedan aprovecharse y beneficiarse de lo que hoy el INE se administra como un patrimonio de la sociedad mexicana, que es la base de datos del padrón electoral, ¿no? Sí, y cuidar efectivamente lo que tenemos y lo que funciona. Finalmente, para terminar, Lorenzo, ayer reflexionaba con nuestro auditorio, hablábamos con Ana Laura Magaloni, y me decía que la Procuraduría Capitalina, podríamos hablar de otras procuradurías, simple y llanamente no funciona. O sea, en 20 años de democracia no nos ha dado Dios licencia de edificar fiscalías que funcionen. Tenemos un sistema electoral que sí funciona, pues cuidémoslo, ¿no?
Ese es el punto. Mira, yo creo que el país tiene lamentablemente muchos problemas. Problemas de pobreza, de desigualdad, de corrupción, de impunidad, de inseguridad. Yo creo que donde deberíamos centrar nuestras baterías, la atención y los esfuerzos, es en lo que no funciona y lo que tenemos que mejorar. Lo electoral esencialmente funciona, mejorémoslo, pero no quememos todos los cartuchos, digámoslo así, de los consensos políticos en un tema que esencialmente está resuelto. Y mira, ya que me hablabas de fiscalías, tú sabes que gracias a la base de datos del INE, hemos identificado en los últimos 2 años y medio más de 12,000 cadáveres desconocidos, pues porque nos pasan las huellas digitales, nosotros la compulsamos con nuestro registro, le decimos a las fiscalías que sí tenemos ese registro y un juez de control nos ordena entregar los datos. Y eso ya funciona, y funciona muy bien, por cierto. Oye, pues ojalá lo vean así, que la prioridad de esta reforma del Estado sea atender eso, atender un federalismo que lo tenemos absolutamente cucho y disfuncional, y que bueno, pues si queremos reformar el Estado, hay muchos campos donde la acción del legislativo puede ser tremendamente provechosa, y en este caso, pues andar con pies de plomo. Presidente, muchas gracias por la conversación. Ni me digas, gracias a ti, Leonardo, siempre un gusto y un privilegio. Gracias, el privilegio es absolutamente mío. Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. Hay que pensar en todo eso. Fíjese, la reforma del Estado, esta que se dio con la ley famosa de Manlio Fabio Beltrones, tenía 5 temas. El quinto era el federalismo. A ese nunca llegaban. Por cierto, yo hago votos para que el Congreso de la Unión, particularmente el Senado, retome buena parte de los trabajos que hicieron las universidades de este país, y encabezadas o lideradas por el Universal, un esfuerzo enorme por documentar qué se podría hacer para que el federalismo en este país funcionara mucho mejor. Pues ahí tiene una gran tarea la 4T, ¿no? Y ahora que tiene estas mayorías y están alineadas las voluntades políticas para que el país funcione mejor. Andrea Meraz, te saludo.